Mariano Ceferino Reato y Silvia Mercado, te saludamos desde aquí, desde Infobae TV. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Silvia? ¿Qué tal, Ceferino? ¿Cómo están? Bueno, queremos tu opinión sobre la importancia que está teniendo Twitter a la hora de que los gobernantes tengan que salir a dar explicaciones. Ayer las primeras, digamos, dudas acerca de esta carta se expresa en Twitter y bueno, esto ha tenido las repercusiones después políticas por todos conocidas. ¿Qué es lo que está pasando con Twitter, Mariano? Bueno, primero quería aclararte que no soy sociólogo porque para sociología había que leer mucho, estudié comunicación, pero sacando eso, justamente en comunicación, mi gran tema cuando empecé a estudiar era entender qué pasaba con los procesos virales, con los procesos boca a boca. En toda la carrera de comunicación no se ve esto, con lo cual me fui sin satisfacer esa duda. Y por otro lado fuimos leyendo y estudiando cosas que nos sirvió para, de alguna manera, entender y desentramar cuáles son justamente los procesos que se dan cuando pasan estas cosas. Twitter, en principio, no solo Twitter, sino todas las redes sociales, pero Twitter como red social asimétrica, en donde no hace falta que los dos lados sean iguales. O sea, yo en Facebook tengo que ser amigo tuyo, pero vos tenés que ser amiga mía, con lo cual si no hay eso, no se da comunicación. En cambio, Twitter no necesita de eso, es asimétrico, uno puede seguir a alguien que no lo sigue, y eso hace que las noticias sean mucho más fáciles de transmitirlas en Twitter que en Facebook. Cada vez que se da un hecho social, muchas veces surgen desde las redes y otras veces surgen desde los medios, se genera un ruido. Ese ruido comunicacional lo podríamos definir como cuando en el patio de la escuela de pronto uno se enteraba que un chico se había lastimado y empezaba a contarle a los otros chicos. La diferencia es que acá podemos medir exactamente quién fue el primero, ¿no? Quién fue el primero, por ejemplo, que habló del tema como nombraban recién con el tema de la Raki, o quién fue el que dudó en primer momento de la carta. Todo tema de esto, sobre todo en la Argentina, todo tema político, la agenda política de los últimos años, tiene en las redes, principalmente en Twitter, un desarrollo que podríamos definir en tres grupos, ¿no? En tres etapas. La primera etapa es la etapa de la información original. Alguien llega y dice, murió tal, la carta que pusieron que es del Papa no es del Papa, salió campeón Argentina, no importa. La segunda etapa es las repercusiones que genera eso, las respuestas que genera, y lo que nosotros llamamos en social media el engagement o nivel de enganche que pueden tener los usuarios. Y la tercera vendría a ser como una especie de viralización de segundo grado, que es las modificaciones que se le realizan a eso. Muchas generalmente tienen que ver, ese tercer vector tiene que ver con el humor. Cómo se empieza a tomar con humor algo y cómo el meme original, o sea, el tema original se termina convirtiendo en muchos otros temas. De ayer a hoy, rápidamente se muta de la carta recibida no era oficial o no era real a, qué sé yo, comentarios como, no sé, por ejemplo, había leído hoy a la mañana a Mariano Heller que decía... la iglesia tuvo 2000 años, llegó un papa peronista y en un año la destrozamos, ¿no? Entonces jugaba con la idea de que el peronismo, él es radical y juega con la idea de que el peronismo destrozaba todo, que llegaba hasta la iglesia y la destrozaba. Entonces, este tipo de cosas, como ejemplo, terminan teniendo a veces, muchas veces, mayor preponderancia que la información original. Yo sé que ustedes como periodistas les interesa el hecho periodístico de decir si la carta fue o no del Vaticano. Pero por otro lado, pasa muchísimo con los programas de entretenimiento, Mirta Legrand, Tinelli, muchas veces termina siendo más importante que el hecho sea la excusa para hablar con el otro que el hecho en sí. ¿Se entiende esta concepción? Sí, claramente. Hay una necesidad de debate, eso es lo que estás, me parece, diciendo, y hay ganas de debatir, pero tal vez no es que hay ganas, sino que, bueno, justamente la lógica de las redes sociales es el debate, la discusión, la risa, la información, y también
bueno, la pelea, por supuesto, de diversos tonos. Ahora, lo que impacta es de qué modo las redes sociales, supongo que es así en todas partes del mundo, y es una pregunta, luego tienen consecuencias en la vida real, digamos. Es que ya no se habla de una diferencia, ya no hay una vida real y una vida digital, hace unos años se hablaba de realidad virtual, ¿no? Y el concepto de realidad virtual, en definitiva, no tiene que ver con las redes, se va más hacia un concepto de realidad aumentada. La realidad virtual es donde nosotros, yo soy Mariano, y invento un personaje que pueda ser, no sé, Sopapita, Cachito o lo que sea, y desde ese personaje hago cosas, ¿no? Cuando había proyectos como Second Life, por ejemplo, que era un espacio en donde uno entraba y se ponía el avatar que uno quería. De hecho, yo podía haber convertido, no sé, en un monstruo de 3,5 metros o en una chica rubia, da lo mismo. Sin embargo, Twitter o Facebook, pese a que hay usuarios que no comparten su nombre en la red, el 95% de los casos, lo que somos, o sea, Foyer, la cuenta @Foyer, no es Mariano Foyer, pero es una realidad aumentada de mí, ¿sí? En donde quizás no soy tan intenso en ciertos temas o no me preocupa tanto ciertas cosas, pero claro, estás ahí y como nos dices, si estás en el baile hay que bailar. Hay el nombre de la banda de David Byrne, Talking Heads, viene de un experimento justamente que se había hecho en Palo Alto en su momento, que eran cabezas parlantes, ¿no? O sea, cabezas parlantes que se utilizaban como aplicaciones para teleconferencias y para cosas por el estilo. Pero hoy podríamos hablar que somos cabezas parlantes en el sentido de que cualquier tema, ¿no? O sea, lo importante es el medio que en este caso es el ágora de Twitter. Y Twitter no es la plataforma, sino que somos nosotros. Yo te sigo a vos me seguís a mí y dialogamos. Entonces, casi como que te diría que hay una bolilla, ¿no? Bueno, ¿qué tema sale hoy? Hoy, vaca muerta, entonces somos todos petroleros y hablamos de extracción petrolera. ¿Qué tema sale mañana? La infección del tobillo de Gonzalo Higuaín. Entonces hablaremos que somos todos médicos o somos todos virólogos para saber si llega o no llega al Mundial. Claro, al día Mariano, sí. Es un entretenimiento para el cual tenés que tener mucho tiempo disponible. Yo digo que es al revés, en verdad. Lo que está pasando es que claro, desde lo tradicional uno ve como que esto es un entretenimiento y que ese entretenimiento tiene tiempo disponible. Yo le digo muchas veces a periodistas con los que hablo que le digo, yo sé que vos pensás que escribir en las redes sociales es como un hobby o en definitiva no es lo que te da plata y lo que te da plata es tu trabajo. Pero yo les digo que en verdad hoy a todo aquel que forma parte de las industrias periodísticas, las empresas periodísticas están subvencionándoles su verdadero trabajo, que es en las redes. Porque... Pero eso es una opinión interesada. Eso es una opinión interesada. Digo, no sé, bueno, sí, todos estamos interesados. Sí. Yo no gano plata de que los periodistas sean o no, digamos, marcas propias. Lo que digo es que hoy en día, cada vez más, ustedes van a ser ustedes en el sentido de que son una marca propia, que hoy en día le suman a un medio y ese medio monetiza esa situación. Esto en el periodismo es bien claro, pero en otros trabajos a veces parece, bueno, no, pero yo soy carpintero, ¿qué tiene que ver carpintería con Twitter o qué tiene que ver carpintería con las redes sociales? Y en verdad, me pasa a mí y le pasa a mucha gente que conozco, si uno interactúa, su vida cambia. Uno es un ser gregario, es un ser humano que necesita comunicarse con los demás. En este, si se quiere, exceso de comunicación que tiene que ver con las redes, no es lo mismo hablar con 5 o 6 personas diarias como hablábamos antes, como con 400 que seguís y que hablás. Lo que termina pasando es que la vida cambia radicalmente para cada uno de los que le da ese tiempo que vos decís que es como demasiado excesivo o como que tiene que tener tiempo libre. Ahora, Mariano, esto que vos decís que nos pasa a todos los que estamos en Twitter y sentimos de algún modo que Twitter o las redes sociales nos han transformado, nos han cambiado, me imagino que es un desafío todavía mucho más complejo para los gobiernos, para los políticos, para los que tienen cualquier tipo de responsabilidad
de gestión, por ejemplo, porque, bueno, no sé, tal vez para los artistas o incluso para los periodistas es relativamente más llevadero. Me parece que para los que, no sé, para las empresas también, pero lo pienso, ¿no? Para el que tiene una responsabilidad de gestión, es una carga difícil de sobrellevar, ¿o no? ¿O facilita? Es que en verdad lo que pasa, lo primero que hacemos todos es enojarnos, porque vemos que literalmente se nos va al tacho el esfuerzo de años como sociedad, no solamente como personas cada uno. Cambian las reglas. A ver, cada época dice que es una época de cambio y que cambia completamente las reglas, perdón. Creo que así como uno siempre es agorero y dice, no, lo que cambia la televisión cambia el mundo, lo que cambia la radio cambia el mundo, lo que cambian los periódicos en su momento cambiaron al mundo. Acá no estamos hablando de Twitter, no estamos hablando de plataformas, lo que cambia es la manera de comunicarnos entre nosotros. Es como que se le da anabólicos a la comunicación entre humanos. Y el cambio ese, seguido de otros cambios digitales como el Big Data o digamos, la transnacionalización del conocimiento, termina siendo que cambien completamente las reglas. Yo en una charla que doy digo que es como que uno juega al fútbol y sabe jugar al fútbol y el único que sabe jugar al fútbol y va un picado con sus amigos y de pronto se encuentra del otro lado a los All Blacks y en un estadio de Nueva Zelanda con un árbitro y uno nunca supo lo que es rugby, no tiene ni idea de lo que es rugby y tiene que jugar. Entonces, bueno, lo que termina pasando es que a los 5 minutos termina todo golpeado, cada vez que patea pensando que es gol, le cobran falta, por otro lado le van ganando 50-0 y no entienden por qué agarran la pelota con la mano. Uno puede tratar de hacer las cosas con más esfuerzo, más duro, decir, ahora voy a hacerlo mejor y seguir fracasando, porque en verdad lo que no entiende uno es que lo que cambiaron son las reglas y sigue jugando con las mismas reglas básicamente porque no conoce otras reglas y uno hace lo que sabe. Entonces, ahora justamente estoy acá en San Andrés dando clases en el programa Mind y lo que me pasa, recién acabo de salir de una clase en donde yo le preguntaba en qué sentido sentían que su negocio les cambiaba este nuevo paradigma digital, ¿no? Y una persona que trabaja en la transmisión de eventos deportivos decía, bueno, pero igualmente lo mío no cambia nunca, porque siempre va a haber deporte, siempre va a haber estadios y siempre va a haber transmisiones en vivo. A lo que yo le decía, no sé, probablemente en 10 años, 15 años, 20 años, estemos teniendo más fútbol digitalizado, que es, o sea, tipo PlayStation, que fútbol de humanos. Y me dice, no, eso es imposible. Y bueno, fútbol tiene 100 años, no es algo que viene con el ser humano desde el comienzo de la humanidad. Entonces, en cada uno de los rubros, los políticos, en este caso, la pregunta es, si se quiere mucho más disruptiva, es cómo hacen los políticos para sostener su hegemonía o su poder con respecto a las redes. En verdad la pregunta es cómo hacen los políticos para seguir existiendo, cómo hacen los sistemas de gobierno para seguir existiendo, cómo hacen las familias para seguir existiendo, cómo hacen las instituciones como las instituciones educativas para seguir existiendo. Y decir esto siempre suena a, bueno, sí, qué loquito, todo muy lindo, pero estás hablando de una ficción. Pero si tomamos 20 años para atrás, hoy, hay cosas que nos parecen absolutamente ridículas, imposibles que pasen, y están pasando. Así es, Mariano, la verdad que es muy interesante escucharte. Bueno, no sos sociólogo, pero igual estudiaste bastante. Otro día te vamos a sacar para hablar de algo que alguna vez te he escuchado y es apasionante, que son las leyes de la viralización. ¿Por qué algo se viraliza y algo no se viraliza? Pero hoy cortamos. Mariano, te agradecemos mucho tu participación aquí en Infobae TV y seguimos en contacto. Perfecto, muchas gracias a ustedes.